a este tercer video de este bloque correspondiente a las bases físicas de los métodos imagenológicos. De hoy pues vamos a hablar acerca de los métodos basados en radioisótopos, radiación gamma, que básicamente pues es la medicina nuclear. Vamos a hablar de sus usos corrientes, de las señales y principios físicos, de qué son los radiofármacos, cómo se generan las imágenes y pues un poco acerca del concepto de teragnosis. Y para finalizar, vamos a hacer un resumen y un cuadro comparativo de todos los métodos imagenológicos que abordamos en este bloque. Bueno, métodos basados en radioisótopos, medicina nuclear, tomografía, PET y SPECT. Muy bien, ¿qué es la medicina nuclear y la imagen molecular? La medicina nuclear es una especialidad médica, una especialidad de diagnóstico por imágenes, una especialidad que o cuya principal característica más bien es el uso de elementos radioactivos o de radiofármacos, de ahí su nombre de nuclear, que pueden usarse con fines tanto diagnósticos como terapéuticos. Fines diagnósticos, básicamente cuando radiofármacos se usa con el propósito de que la radiación inyectada en el paciente pueda ser emitida y captada en el exterior para formar una imagen. Terapéutico es cuando la radiación inyectada en el paciente y tiene una diana o un órgano específico, un blanco específico, en el cual la radiación puede generar determinados cambios al interior de ese tejido. Muy bien. ¿Cómo se realiza un examen de medicina nuclear? Bien, básicamente necesitamos de un radiotrazador, radioisótopo y pues del equipo. Acá pues tenemos un ejemplo con una gama cámara y con un radiotrazador. Acá pues las imágenes nos ilustran como si fuera pues un radiotrazador administrado de manera intravenosa, pero hay que entender también que los radiofármacos radiotrazadores no solo son venosos, también hay radiofármacos orales, incluso inhalados. Muy bien, ¿qué usos corrientes tiene la medicina nuclear? La verdad son un montón, casi que pues se puede aplicar para todos los sistemas y órganos corporales, que pueden ser desde la parte vascular, oncología donde es muy extendido, enfermedades infecciosas, sobre todo pues infecciones ocultas, su poco claro, a nivel cardíaco, a nivel endocrinológico, para tumores endocrinos y neuroendocrinos es súper útil, a nivel de gastroenterología, hematología, nefrología, neumología, neurología, sobre todo pues para actividad metabólica, aparatos articulares, las demografías, por ejemplo, o sea, son un montón, ¿no? Como para ampliar un poco la perspectiva de que esta especialidad que tal vez es un poco desconocida, tiene muchos usos. Acá tenemos un resumen pues, que nos conceptualiza un poquito mejor esto. Como sabemos, tenemos medicina nuclear con fines diagnósticos y terapéuticos. Cuanto a fines diagnósticos pueden ser imagen y con imagen. Sin imagen, pues que no es lo más común. Pueden hacer in vitro, cálculos de voleme, glomerular, o también se puede hacer determinaciones externas que permiten valorar la perrocinética y el ganglio sentinel. El quirófano puede hacer inyecciones que más bien a orientar una cirugía de resección de ganglio sentinela, por ejemplo. Cirugía de mama es muy usada. El cáncer de mama más bien para la lesión de ganglio sentinela. Y con imágenes tenemos métodos estáticos y dinámicos. Métodos estáticos pueden ser planales, o sea, unidimensionales. Y estos planes a su vez pueden ser parciales o totales. Parciales si solo se encargan, se enfocan en un órgano. Por ejemplo, si es tiroides, pues solo me va a importar o mi órgano de interés va a ser la tiroides ubicada en el cuello. Si es total, pues puedo hacer un rastreo corporal total, sobre todo muy útil para detección de metástasis, por ejemplo, o de estadificación de tumores. Tomográficos, también pueden ser estudios tomográficos que ya son en 3 dimensiones como el SPET y el PET. SPET de colección y cerebro, sobre todo para función metabólica, y el PET, que es que tiene muchos usos. Y los estudios dinámicos, tenemos el renograma ventrículo. Los dinámicos básicamente que se van tomando una serie de imágenes para darle trazabilidad del tiempo a cómo se va comportando el radiofármaco en el transcurso del tiempo en el cuerpo, cómo se va eliminando, cómo se va procesando, que nos da información funcional muy interesante. Bueno, antes de continuar, tenemos que recordar un concepto, es que tenemos que recordar que es un isótopo. Muy bien, si nos vamos pues a la estructura atómica clásica, la que todos conocemos, sabemos que un átomo se compone de tres partículas subatómicas.
esencialmente. Diríamos, el neutrón, que tiene una carga positiva, digo, una carga neutra, y cuya función, o pues lo que nos determinan en un átomo es el isótopo del átomo. Tenemos el protón, que el protón tiene una carga positiva, y lo que nos hace es definir el elemento. O sea, el número de protones nos define qué elemento de la tabla periódica es ese átomo. Y recordamos que tanto el neutrón como el protón son las partículas subatómicas del núcleo. En cambio, el electrón, que tiene una carga negativa, define la polaridad del átomo, es decir, si es un catión o un anión, ya sea pues, si tiene carga positiva o negativa. Muy bien, como su nombre lo dice, la medicina nuclear se encarga del núcleo. Entonces, las partículas de interés van a ser el neutrón y el protón, en especial los neutrones. ¿Por qué? Porque el neutrón define el isótopo, es decir, yo puedo tener un elemento que tenga el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, y eso es lo que yo voy a llamar isótopo. Acá tenemos, pues, por ejemplo, con los dos primeros elementos de la tabla periódica. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, que compone un protón y un electrón, y ya está. Es un átomo de hidrógeno. Y el segundo elemento de la tabla periódica es el helio. Básicamente está compuesto de dos protones y dos neutrones. Y como podemos ver acá, está representado pues, por su nomenclatura: el hidrógeno con una H, el helio con una H y una E. El número inferior nos representa el número de protones y el número superior nos representa la masa atómica, que es básicamente pues, la masa que está definida por el núcleo. Básicamente es la suma entre los protones y los neutrones. Entonces, para ilustrar un ejemplo, acá vemos un ejemplo común de un isótopo. Tenemos el hidrógeno, tenemos dos isótopos del hidrógeno, que son el deuterio y el tritio. El deuterio sigue siendo hidrógeno, solo tiene un protón, pero se le va a adicionar un neutrón, y por eso es que su masa atómica pues, me va a dar 2. Y el tritio, que es un poco más inestable, va a tener un protón y dos neutrones. Y es por eso que su masa atómica nos va a dar 3, resultando pues de la suma de estos tres elementos que componen su núcleo. ¿Y por qué digo que es más inestable? Porque al tener mayor número de neutrones, y como toda la naturaleza tiende a un equilibrio, entonces va a generar una mayor inestabilidad, una mayor carga energética. Muy bien. Señalo principios físicos, como ya lo hicimos. Sigue siendo radiación ionizante, ¿sí? Dentro del espectro electromagnético está orientada hacia la derecha de todo ese espectro electromagnético, es decir, eh, aquellas ondas con baja longitud de onda, pero con alta frecuencia. Y eso es lo que llamamos rayos gamma. Rayos gamma que están un poquito más a la derecha de los rayos X que ya vimos. Y que además, entonces, se caracteriza por el uso de radioisótopos, que ya vimos bien que es un isótopo. Muy bien. Hay que saber también, pues, como para que tengan conocimiento, porque esto pues, es como algo más profundo, más propio de la física y química nuclear. Que saber que existe también una tabla de nucleidos, que es como el equivalente a una tabla periódica, pero de los isótopos, por lo menos de los que se conocen, de los que existen en la naturaleza, que se clasifican en función de su número de protones y de neutrones. Eh, y básicamente pues acá nos muestra, hay varias aplicaciones en las que yo puedo buscar cada elemento, en qué elemento decae, cómo se comporta, qué tan estable o inestable es, etcétera. Muy bien, vamos a hablar de la radiactividad o de la desintegración radiactiva, ¿sí? La capacidad que tienen estos átomos y los núcleos de estos átomos para liberar diferentes formas de energía que interactúa con la naturaleza. Bueno, entonces, existen tres tipos de desintegración radiactiva. Entonces, la primera es la desintegración alfa. Desintegración alfa es referencia a que el núcleo emite una partícula alfa. La partícula alfa está formada por dos protones y dos neutrones. ¿Y qué está formado por dos protones y dos neutrones? El helio. Es básicamente una partícula alfa, es decir, que es un núcleo de helio. Entonces, en la desintegración alfa, el núcleo libera un núcleo de helio. ¿Qué es una partícula alfa? Un núcleo de helio.
Y esta partícula alfa es de utilidad en la medicina nuclear porque es ampliamente usada para fines terapéuticos. Bien, para el segundo punto, o el segundo tipo de desintegración radiactiva, la desintegración beta. Integración beta es cuando el núcleo atómico emite una partícula beta. La partícula beta puede ser un electrón o un positrón. El electrón ya sabemos que es una partícula fundamental o elemental del átomo con carga negativa y el positrón es su contraparte, es decir, es un electrón pero con carga positiva. Básicamente, pues esto clasifica entre la antimateria, pues no vamos a ahondar mucho en eso. Y pues esta liberación de esa desintegración beta pues permite que el núcleo sea más estable. Entonces, decimos que cuando un electrón se convierte en un protón y se libera en particular beta menos, es decir, en un electrón, este lo vamos a usar para terapias. Cuando un protón se convierte en un neutrón, se libera una partícula beta más, es decir, un positrón, y este positrón lo vamos a usar para diagnóstico y también pues, es un amplio uso en PET. PET es tomografía por emisión de positrones, o sea, de ahí viene su nombre, de la partícula beta más o de los positrones, que es lo mismo. O sea, beta menos electrones, beta más positrones. Listo. Y la tercera forma de desintegración radiactiva es la desintegración gamma, que es tal vez la que más se usa. La desintegración gamma pues, es un proceso que se conoce como la transición isomérica. Y este se produce cuando tengo un núcleo muy inestable con un alto nivel de energía y ese exceso de energía se va a liberar en forma de radiación electromagnética. ¿Qué tipo de radiación electromagnética? Rayos gamma, o sea, radiación gamma, como lo vemos acá. Y este pues es el más usado en medicina nuclear para el diagnóstico de este tipo de radiación o de desintegración. Muy bien. ¿Y por qué es importante conocer esto? Pues entre otras cosas porque nos permite entender cómo se comportan esas partículas. Las partículas alfa y beta, que son corpusculares y que son usadas con fines terapéuticos, aunque recordemos que las betas, según sean beta más o menos, pueden ser usadas también con fines diagnósticos. Eh, Tenemos que la partícula alfa es una partícula con muy poco poder de penetración, una partícula que puede ser detenida por el papel, no atraviesa el papel. Por eso es que son usadas tanto para fines terapéuticos, porque si yo se lo inyecto o si lo administro a un paciente, probablemente no vaya a salir del cuerpo, sino que pues se vaya a desintegrar ahí en el interior. Las partículas beta sí tienen un poder de penetración un poco más amplio, pueden atravesar el papel, pero son detenidas por materiales como el metacrilato o el aluminio, por ejemplo. En cambio, la radiación gamma o los rayos gamma, que es una radiación electromagnética y que se usa principalmente con fines diagnósticos, sí tiene un amplio poder de penetración, porque puede atravesar papel, puede atravesar metacrilato, incluso aluminio, pero solo lo detiene el plomo. Y los neutrones, solo hay que saber que son muy peligrosos y que atraviesan casi todo, pero no nos interesa saberlo hoy. Importante. Esto nos permite, por ejemplo, porque los rayos gamma son los más usados en diagnóstico, porque si yo le inyecto a un paciente la radiación gamma se va a liberar y esos rayos gamma van a poder ser detectados por los equipos, que es lo que finalmente nos interesa, por lo menos para fines diagnósticos. Muy bien, ya entendiendo todos estos conceptos de física nuclear básicos como un poquito más claros, tenemos que saber qué es en realidad un radiotrazador. Es un radiofármaco o radiotrazador o radioisótopo, como se lo quiera llamar. Básicamente consta de la unión entre una molécula y un isótopo. Una molécula que me va a servir según lo que yo quiera estudiar en el cuerpo. Sí, una molécula que tenga afinidad por una diana o un blanco en específico. Y un isótopo con una actividad o un comportamiento específico que también pues, me va a ser útil según lo que yo quiera buscar. Y en los isótopos, por ejemplo, los más usados es el tecnecio 99 metasable o el Y231. Las moléculas hay muchas, pero pues, las más usadas son los difosfonatos. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un radiotrazador que resulta la unión del difosfonato con el tecnecio 99 y me genera el 99 metildifosfonato de tecnecio. Este radiotrazador es, por ejemplo, muy útil en las gamografías óseas porque los difosfonatos tienen afinidad por el tejido óseo. Y por lo tanto, este trazador, este radiofármaco va a ser captado por cualquier lesión, alteración que me produzca una expansión del líquido extracelular en el hueso.
Entonces allí se va a acumular y es lo que va a detectar la máquina y es lo que me va a permitir eh, generar una imagen que yo puedo interpretar muy bien. Ahora bien, hay que saber que pues, a la medicina nuclear también se lo conoce como medicina nuclear e imagen molecular. ¿Por qué se lo conoce como imagen molecular? Porque es una imagen eh, funcional, es decir, por eso es una especialidad aparte de la radiología, porque la radiología se interesa por el sustrato anatómico de las lesiones, en cambio la medicina nuclear se interesa por el comportamiento, o sea, por la imagen molecular. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, la fluorodesoxiglucosa, que pues coloquialmente es conocida como la glucosa radiactiva, pues, es un radioisótopo, un fármaco reactivo, que pues, es básicamente glucosa marcada con flúor 18, que se comporta muy similar a la glucosa, pero por sus particularidades, pues también nos permite hacer estudios. Muy bien, acá pues tenemos un ejemplo. Cuando hablamos de glucosa normal en una célula normal y cuando hablamos de fluorodesoxiglucosa en una célula tumoral. En una célula normal con glucosa normal, tenemos que esa glucosa pasa del plasma al interior de la célula a través de los portadores de glucosa, en este caso el gluturo, y esta glucosa se va a fosforilar a través de la exoquinasis, se va a convertir en glucosa 6-fosfato, que va a participar de la glicólisis y va a continuar su ciclo. Muy bien. En cambio, en la célula tumoral va a pasar algo similar. La glucosa radiactiva o la fluorodesoxiglucosa va a atravesar del plasma al interior de la célula a través del transportador de glucosa, se va a fosforilar, pero esta no puede participar de la glicólisis. Entonces, por esta razón es que se va a acumular al interior de la célula y va a permitir ser detectada más fácil. ¿Por qué? Porque una célula tumoral es una célula con una actividad metabólica muy amplia. Entonces, como van a demandar más glucosa, esta se va a acumular al interior de esa célula y ese marcador, ese trazado, es lo que yo voy a detectar con los métodos imagenológicos y pues me va a permitir tener como un diagnóstico funcional más acertado. Acá pues tenemos un ejemplo eh, con una neoplasia a nivel de pleura. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, cómo al combinar estas imágenes híbridas, técnicas de medicina nuclear con una tomografía, tengo toda esta actividad metabólica descrita a nivel de la pleura. Acá pues también tiene un realce muy importante en esta imagen planar. Y básicamente pues lo que me orienta es a una neoplasia de la pleura, que hay una alta actividad metabólica distribuida con un realce importante y pues la clínica del paciente también nos da mucha información. Entonces, eh, en la clase, genera ese realce y la principal sospecha con este paciente pues de pronto un mesotelioma o pues alguna neoplasia de la pleura ya pues muy avanzada porque también empieza a comprometer otros órganos circundantes. Muy bien, ¿cómo se produce, se capta la señal en este tipo de imágenes? Bueno, esto tiene una serie de pasos, vamos a ir despacio uno por uno para tratar de entenderlos. Entonces, en primer lugar, yo le administro el radiofármaco o el radiotrazador al paciente. Cuando es el radiofármaco o radiotrazador se administra al paciente, recordemos, ya lo vimos, eh, si por ejemplo pues, lo que quiero es diagnosticar y administro un radioisótopo con actividad radiactiva gamma o que se desintegra en forma de radiación gamma, esos rayos gamma se van a disparar 360 grados, van a salir del paciente a 360 grados. Yo no los voy a ver, pero hay máquinas que los pueden captar. Listo. Entonces, se emiten los rayos gamma después de la administración del radiofármaco. Listo. En segundo lugar, tenemos el colimador. Colimador, básicamente una estructura de plomo que tiene unos tubos que generalmente están en paralelo, aunque hay varias formas, pero el más usado son los que están en paralelo. Entonces, todos los rayos gamma, en forma de fotones, que están saliendo del paciente, los que están en paralelo van a ser captados por el colimador, que es la imagen que vemos acá, y van a atravesar el colimador, y van a ser absorbidos por el colimador y pues por la máquina de gamma. Muy bien, después de que esos rayos gamma, esos fotones atraviesan el colimador, van a llegar a lo que llamamos el cristal de centelleo. El cristal de centelleo
Es básicamente un cristal que generalmente está formado por cristales de yoduro de sodio. Básicamente lo que pasa es que cuando esos rayos gamma chocan con ese cristal de centelleo, como su nombre lo indica, se va a generar un centelleo, o sea, se va a producir luz. Ese estímulo de los fotones va a producir luz. Va a producir luz. Y esa luz que va a atravesar el cristal de centelleo va a continuar su recorrido hasta llegar a este cuarto paso, a esta cuarta estructura, que es el tubo fotomultiplicador, con los tubos fotomultiplicadores. Los nombres lo indican, lo que hacen es multiplicar o amplificar esa señal de centelleo, esa luz. ¿Sí? Los multiplicadores que mm, van zigzagueando y van amplificando la señal pescada que van subiendo en su nivel de energía. Y estos tubos multiplicadores con esa señal lumínica intensa finalmente van a llegar a los amplificadores electrónicos, que es básicamente el software o el circuito que me va a permitir convertir toda esta señal en una imagen de interés médico. Muy bien, aquí las usamos un poco. Entonces, vamos a suponer que mi órgano de interés es el corazón. Entonces, yo al paciente le inyecté un fármaco con afinidad para el tejido cardíaco. Como le inyecté el fármaco con afinidad para tejido cardíaco, tejido cardíaco, que es mi órgano de interés, va a empezar a emitir rayos gamma en múltiples direcciones, pero el colimador solo va a captar las que están acá en el centro, es decir, las que están en paralelo. Después va a ser captado por los cristales de yoduro. Después de los cristales de yoduro van a llegar a los tubos fotomultiplicadores. O sea, con cristales de yoduro me convierten eh, o me generan un cambio de rayos gamma a un centello, a una luz, una energía lumínica. La energía lumínica, ese centelleo que va a ser captado por los fotomultiplicadores, se va a amplificar, como está acá. Y esa amplificación de esa señal finalmente va a ser captada por los procesadores digitales, por el software y por los circuitos que van a generar una imagen de interés. Acá pues vemos el corazón en diferentes cortes con diferente actividad metabólica. Muy bien. Bueno, eso es a grosso modo cómo funciona la gamma cámara y pues en general la mayoría de estudios que se realizan por imágenes moleculares. Pero ¿qué podemos decir del PET y el SPEC? ¿Sí? De la tomografía por emisión de positrones y la tomografía por emisión de fotón único. Muy bien. Entonces, la tomografía por emisión de positrones, tenemos que el isótopo más usado es el flúor 18 y que esta se basa en el método físico llamado la producción de pares. Producción de pares básicamente es una desintegración reactiva de tipo beta. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Cuando yo administro ese isótopo en el cuerpo va a generar la emisión de un positrón. Y en el cuerpo se va a encontrar con un electrón. Ese cruce entre un positrón y un electrón, o sea, entre materia y antimateria, ese choque va a generar que se anulen. O sea, ese positrón y ese electrón se anulan al chocarse. Por ese choque libera energía. Y esa energía se va a liberar en forma de rayos gamma. Rayos gamma en ambas direcciones, o sea, antiparalelos. Y esos rayos gamma son los que van a ser detectados por el equipo. Y los PEC generalmente pues tienen máquinas de varios cabezales, van a ser detectados por el equipo y van a generar y a formar esa imagen. Muy bien. En cuanto al SPET, tenemos que el isótopo más usado es el tecnesio 99. Y aquí básicamente es la transición isomérica, es decir, tengo un átomo con un núcleo con una inestabilidad gigante que lo que va a hacer es liberar energía en forma de rayos gamma que puede ser detectada por la máquina y que me pueda formar una imagen. Muy bien. Bueno, ¿qué tipo de imágenes me genera la medicina nuclear? Vamos a ver varios ejemplos como para ilustrarnos un poco. Acá tenemos una gamografía planar de doble fase con tecnesio 99 marcada con MIBI. Tenemos básicamente o nuestro órgano de estudios, la tiroides y la paratiroides. Lo que vemos acá, por ejemplo a nivel A, es que a los 10 minutos de inyectar el trazador se empieza como a marcar o a generar una zona hiperintensa acá, una zona hipercaptante, aquí en el lobo superior derecho de la glándula de tiroides, en el polo inferior derecho. Y que cuando yo vuelvo a repetir la imagen, 2 horas después de inyectar el fármaco, el radiofármaco,
se ve que todo el fármaco lo captó ese lobulito. Entonces, digamos, este hallazgo se puede interpretar como un adenoma o es compatible con un adenoma de paratiroides. Muy bien, acá por ejemplo tenemos una imagen, un PET con flúor 18 que compara el cerebro de una persona sin alteraciones neuropsiquiátricas o neurodegenerativas, una persona normal, un cerebro de una persona pues, sin este tipo de complicaciones con el cerebro de una persona con Alzheimer. Entonces, lo que vemos acá es que los colores cálidos, esos colores como anaranjaditos, representan la actividad metabólica. Vemos como una persona sin alteraciones y una actividad metabólica amplia, y que básicamente pues los espacios fríos o los espacios que no captan o que no generan actividad metabólica pues son pocos. Y en cambio las personas con Alzheimer vemos como hay una disminución importantísima de esos espacios cálidos o de esos colores cálidos porque no hay actividad metabólica. Sí, se ve pues, más amplia penetración de esos colores fríos por la reducción de la actividad metabólica que se espera que tenga un paciente con Alzheimer a nivel cerebral. Bueno, acá tenemos una una imagen de nuestro corporal total, está haciendo pues el tejido óseo. Básicamente acá pues vemos algo importante y es que esta flechita lo que me está enseñando es la zona de inyección del radiofármaco, por eso es que se ve como si estuviera aquí captando mucho, por eso simplemente porque el fármaco está pasando por ahí. Acá lo que me llama la atención en esta imagen es la tibia, ¿sí? Como sacar la tibia tanto a nivel anterior como posterior en una zona hipercaptante, ¿sí? O sea, es una zona con una actividad metabólica aumentada que me está detectando ese tecnesio 99 marcado con IMDP. Y es porque esa actividad metabólica está ampliamente elevada, porque hay una neovascularización, porque hay un osteosarcoma de la tibia. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo básicamente como comparo una imagen planar de cuerpo entero y la imagen de la derecha pues es una imagen híbrida entre un PET y una tomografía computada marcada con 18 fluorodesoxiglucosa. Recordemos que la fluorodesoxiglucosa 18, que es la glucosa radiactiva, por así decirlo, pues es muy útil para la detección de tumores. Vemos como acá se genera una hipercaptación a nivel pulmonar. Cuando yo hago estas imágenes, cuando yo hago este PET y este CT, esta imagen, vemos como cuando yo combino esta imagen híbrida me da una precisión anatómica y de la actividad metabólica de ese tumor, captación tumoral importante a nivel pulmonar. Bien, acá tenemos un SPEC con reconstrucción tridimensional por tomografía, en la que el radiofármaco pues, muestra una hipoactividad metabólica aquí marcada con las flechas negras que representa pues un área de hipoperfusión, o sea, un área con una amplia estenosis. Bien, si uno habla de medicina nuclear, tiene que hablar de la teragnosis, que es como el factor diferencial o que está haciendo que esta especialidad tenga como tanto auge en los últimos años. Básicamente que se está investigando muchísimo en este campo de la teragnosis. ¿Pero qué es la teragnosis? O el teragnóstico, como su nombre lo dice. Básicamente se resulta venir la palabra terapia y diagnóstico. Es decir, es una manera en la que yo, a través de los estudios y de los radioisótopos y los fármacos que puedo usar y de todo el arsenal diagnóstico y terapéutico que tengo, puedo individualizar la terapia de un paciente. Entonces, el diagnóstico se basa básicamente en usar un radioisótopo que emite radiación gamma o beta más, o sea, radiación gamma o positrones, que son las que se usan para el diagnóstico. ¿Qué radioisótopos me son útiles? Por ejemplo, el galio 68 o el tecnesio 99, unido no a una molécula con una afinidad o un trazador o un blanco específico en el cuerpo para localizar la lesión. Y el tratamiento se encarga básicamente, lo que permite es usar un radioisótopo diferente, pero con actividad terapéutica, es decir, que emita radiación beta o alfa, de partículas beta o alfa, como el UT-677 o el Yo-231, que es tal vez el más usado, el más conocido y el que más tiempo lleva es como en el mercado. Tenemos pues un pequeño ejemplo, por ejemplo, de la diagnosis en cáncer de tiroides, muy esquematizante. Básicamente a través del importador yodio sodo
el yodo 131 puede ingresar a la glándula tiroidea. Esto me permite que se pueda captar y que me pueda, a través de una gamografía, realzar ese tejido de interés. Y la terapia con el yodo 131, el yodo 131 tiene una particularidad y es que tiene tanto comportamiento gamma como beta. Beta. Eh, pues con el yodo puedo hacer tanto diagnóstico como tratamiento. Y acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un caso clínico, un pequeño caso clínico que me habla de un carcinoma papilar de tiroides. El problema es que el carcinoma papilar de tiroides hace parte de los carcinomas diferenciados de tiroides. La teragnosis en el cáncer de tiroides tiene mucha utilidad, pero sobre todo en los carcinomas diferenciados de tiroides. En los no diferenciados, poco. Entonces, una paciente con carcinoma papilar de tiroides con infiltración galgonar y múltiples metástasis pulmonares. Paciente joven, paciente de 24 años. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una serie de imágenes que nos van a escribir lo siguiente. Entonces, tenemos que esta paciente fue sometida a una tiroidectomía, que es como lo primero que se hace. Pero después de la tiroidectomía se recomiendan este tipo de rastreos para detectar tejido tiroideo remanente o posibles metástasis. Entonces, en la imagen A vemos cómo 5 días después de administrar una dosis de 150 milicurios de yodo 131, se visualizan focos de hipercaptación de este yodo 131 con adenopatías pues, a nivel de región laterocervical y también en los campos pulmonares. ¿Sí? Tanto de imagen anterior como posterior. ¿Sí? Campos pulmonares muy comprometidos. Y estos más lisitos por acá. Muy bien. 6 meses después, a esta paciente se le administra una segunda dosis de yodo 131, la misma dosis, 150 milicurios, y el rastreo que se realiza pues, después de administrar esa dosis, se encuentra una disminución importante de compromiso pulmonar, no evidenciable, y también las adenopatías han disminuido mucho en intensidad, demostrando pues que la terapia ha sido efectiva y que la paciente ha progresado favorablemente gracias a la yodoterapia, a la teragnosis. Y pues para este caso se encuentra que los niveles de tiroglobulina descendieron de 529 nanogramos mililitro a 91.86 nanogramos mililitro, bajo la estimulación de la TSH recombinante, es decir, de la TSH pues, artificial, por así decirlo. Creo que recordemos que para que el yodo pueda ser captado necesita unos niveles elevados de TSH. Y recordemos que la tiroglobulina es un marcador tumoral muy importante, sobre todo para el pronóstico y seguimiento en estos carcinomas diferenciados de tiroides. Que es, entre más baja esté, pues quiere decir que la cosa va mejor. Muy bien, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene la medicina nuclear y este tipo de estudios? Pues, ventajas es que, si bien es una radiación ionizante, la radiación gamma, pues es una radiación que suele ser personalizada, suele ser de baja dosis, o sea, ser segura. Segundo es que me permiten estudios funcionales. ¿Sí? O sea, el sustrato anatómico me lo pueden dar de estudios imagenológicos, pero la parte funcional es la que me permite de pronto tener un panorama más amplio y saber cómo abordar al paciente. Lo otro es que tiene muchos usos. Sí, tiene muchos usos ampliamente descritos, muy útil en hueso, muy útil en neoplasias generalmente, en detección de metástasis, procesos infecciosos ocultos, funciones renales, urinarias, todo eso. Y este, que es como la costo efectividad, que la vamos a dejar ahí como en medio, como en el limbo, es costo efectivo en el sentido en que son estudios que yo los hago y me aportan mucha información, pero los costos aumentan porque no en todo lado se tiene la infraestructura ni los equipos y, por ejemplo, la infraestructura para generar radioisótopos. Muy bien, ¿qué desventajas tiene? Que si bien es a bajas dosis de esa radiación gamma, pues nada de ser una radiación ionizante. Recordemos que la radiación ionizante de algún modo interactúa con el cuerpo y pues genera cambios a nivel molecular. Lo otro es que los exámenes suelen ser largos, según el tipo de examen que sea, porque pues por ejemplo, como vemos en la medicina nuclear, importan mucho los estudios dinámicos, es decir, que se haga como una trazabilidad en el tiempo, según la vida media del radiofármaco, para ver cómo se va comportando. Lo otro es que no es recomendado en embarazadas ni en lactancia tampoco,
pero esas son como contraindicaciones relativas, porque pues hay algunos radioisótopos que sí son seguros en estos contextos, o incluso pues la lactancia se puede suspender algunos días y pues no va a pasar a mayor cosa, pero pues a menos de que sea estrictamente necesario, pues no habrá que vas a realizar un estudio en una mujer embarazada o lactando. Bueno, la otra desventaja es que va en relación con la costo-efectividad que quedaba ahí en el limbo, es la necesidad de radioisótopos o radiofármacos. ¿Por qué? Porque la fabricación de radioisótopos y radiofármacos necesita una infraestructura muy compleja, por lo menos en países de medianos y bajos recursos, pues no la hay. Eh, no en todo lado tienen el ciclotrón. eh, Incluso en mismas instituciones en las que tienen pues, sus gamma camas no tienen ciclotrón. Hay algunas que sí. Y algo pues que es más importante todavía es, por ejemplo, los reactores nucleares. Por ejemplo, para el caso mío, que yo soy de Colombia, acá solo hay un reactor nuclear que es para investigación, pero no hay reactores nucleares para fines médicos. O sea, no hay reactores nucleares para fabricación de radiofármacos. Esa es otra desventaja. Muy bien. Eso fue todo en relación a la medicina nuclear. Ahora vamos a ver como un pequeño resumen de todos los métodos imagenológicos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de imágenes médicas, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿este método imagenológico produce radiación ionizante? ¿Sí o no? Sí produce radiación ionizante. Entonces, este método imagenológico se basa para el espectro electromagnético en los espectros de los rayos X. Sí, ¿cuáles son aquellos que se basan en rayos X? La radiografía, la tomografía axial computada y la densitometría. Muy bien. Ahora, si usa radiación ionizante, pero es del espectro de los rayos gamma, básicamente la medicina nuclear, gammagrafía, PET y SPEC. Listo. Ahora, no usa radiación ionizante. Entonces, si no usa radiación ionizante, ¿qué método físico usa? Pues ultrasonidos. Muy bien, la ecografía. Si no usa ultrasonidos ni radiación ionizante, pero si usa campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia, la resonancia magnética nuclear. Sí, bien. O sea, si se entiende así, pues muy fácil. Acá pongo un cuadro comparativo y lo pueden personalizar a su manera. No está como tan estructurada como quisiera, pero también como para hacerse un panorama. Más que todo pues con fines de, de examen y eso. Listo, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, suscríbanse, por favor, compártanlo, denle a la campanita, dejen un comentario. Hasta pronto.